Espera, espera. ¿Sí? Lo que iba a ser el endometrio es que tenemos muchas arterias espirales, ¿no? Tengo que terminar este semestre. Y lo primero que hace es que el trofoblasto, ¿qué capa del trofoblasto es la que invade? Que todo El trofoblasto invade, ¿sale? Se mete dentro del endometrio y lo que nos va a generar es que esos vasos sanguíneos se rompan, ¿no? Se rompan. Empezamos a tener lesiones, ¿sale? Y al romperse este vaso sanguíneo, ¿qué es lo que va a formar? Laguna. Si entramos a nuestra primera etapa, que es la etapa lagunar, ¿sale? Pero vean que esto es bien importante. Esta etapa lagunar o esta laguna está conectada a una arteria espiral, ¿sale? Esa arteria espiral es la que le está dando el flujo como tal a esa laguna, ¿sale? Es la que está dando la sangre, es como nuestra llave y está vertiendo la sangre ahí dentro, ¿sale? Pero aparte de que el trofoblasto, ¿sí?, está penetrando al endometrio, lo que va a hacer también estas células trofoblásticas es que migran hacia el endotelio capilar. ¿Y qué van a generar en este endotelio? ¿Alguien sabe? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué? ¿Un trasurador? No. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le hace el trofoblasto a estas arterias espirales? ¿Qué creen que les haga? Pues yo diría que las Remodelan, ¿sale? Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer que esa arteria capilar, de ser delgada, pues la vuelvan ancha y gorda como ustedes. Y entonces, ¿qué finalidad tendrá esta remodelación del capilar? A lo mejor juntar la circulación materna. Fíjate cómo aquí está vaciando, pero no se ha juntado, por eso es importante. Pero ¿qué pasó? Lo entendamos así. Imaginemos que esta es una arteria espiral, ¿sale? Vean cómo es el espacio, ¿sale? Si yo no estoy embarazado, pues yo soy un eritrocito, ¿no? Y entro bien, sin ningún problema. Pero ¿qué creen que pasa en el embarazo? ¿Qué pasa si ustedes llegan a su casa, están comiendo, se hicieron su cazuelita de sopa porque son foráneos, se hicieron sus sopitas y bien? Y de repente llegan 5 de sus compañeros. Ustedes son muy porque vienen de su pueblito, que no, pues llegan invitados, hay que ofrecer de comer, ¿vale? ¿Qué le hacemos a la sopa? Le echamos más agua para que alcance, ¿no? ¿Qué creen que pase de manera fisiológica en la madre cuando llega un nuevo habitante? Antes de la presión, ¿qué va a haber? aumento de gasto cardíaco. Antes de eso, ¿qué va a haber? ¿Qué le va a pasar a la sangre? Antes de que pase la anemia, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar? Pues aumenta el volumen sanguíneo. ¿Pero qué va a aumentar? ¿Las células o el plasma? El plasma. Lo que va a aumentar es el volumen plasmático. Lo que va a hacer que el volumen sanguíneo aumente. Si tengo más sangre, José, ¿qué le va a pasar al corazón? ¿Qué aumenta entonces? ¿Cómo se llama eso? El gasto cardíaco, ¿sale? El gasto cardíaco va a aumentar. Y eso sucede desde las primeras semanas, desde las 4 o 5 semanas de gestación. Los primeros cambios que va a haber es a nivel del volumen plasmático. Va a aumentar la cantidad de sangre que tiene que haber en el cuerpo para que podamos llevar al bebé. Por lo tanto, el corazoncito va a tener que latir más fuerte para poder distribuir. ¿Qué le pasará al riñón, Scarlett? No, Scarlett se llama, ¿no? ¿Qué le pasará al riñón? Va a empezar a seguir, bueno, a ver mayor. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Pero cómo se llama eso? ¿Va a aumentar qué? La filtración glomerular, ¿sale? Esa filtración va a aumentar, ese riñón va a funcionar más. Por eso, la nefrópata y la cardiópata no tienen que embarazarse. Obvio, con un daño marcado, ¿no? A lo mejor en etapas iniciales sí. Pero una nefrópata que se me embarace, ¿qué va a pasar con ese riñón? Si ya no funcionaba y lo hago a trabajar de más, ¿vale? La mamá, ¿vale? También, porque con la mamá, ¿vale? ¿Qué va a pasar con una cardiópata grado 2, 3? Que apenas caminaba y le metemos un bebé para que trabaje más fuerte el corazón, se va a morir, ¿sale? Entonces, ¿por qué creen que se remodelen las arterias espirales? Porque va a haber mayor cantidad de volumen sanguíneo, voy a tener mayor cantidad de volumen.
Y si yo tengo una arteria espiral pequeña, ¿sale? Y le pongo mayor cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un daño ahí en ese endotelio, ¿sale? Entonces, imaginemos que esta remodelación, que se va a dar a nivel de las arterias espirales, es de suma importancia. Vente para acá. Imaginemos que esta arteria espiral remodeló. Perdón que les voy a empujar, ¿eh? Nosotros somos, ya llegó mi amigo el eritrocito. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Vean, podemos pasar sin ningún problema. No tengo ningún problema para pasar porque hubo remodelación de las arterias espirales. Pero voy a tener un porcentaje de mujeres, ¿vale? Voy a tener un porcentaje de mujeres que por X o Y razón, se dice que es la enfermedad de las multimasterias, no generan esta remodelación, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Vean. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Se tapa? Antes de que se tape, ¿qué está pasando? Antes de eso, ¿qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Se están concentrando. Hay una hemoconcentración. ¿Cómo me doy cuenta de la hemoconcentración? En una paciente. Relación hemoglobina-hematocrito. ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina? Esa relación hemoglobina-hematocrito. Ese es un parámetro, pero ¿cuál es la relación normal que tiene que haber de hemoglobina y hematocrito? 3:1, ¿sale? Si tú tienes 10 de hemoglobina, ¿cuánto tendrías que tener de hematocrito? 30, ¿sale? Entonces, si yo tengo 10 de hemoglobina, tendría que tener 30 de hematocrito. Entonces, de un inicio, ¿qué voy a tener como problema? Pues que va a haber una hemoconcentración, ¿sale? Voy a tener que esos eritrocitos se van a empezar a juntar, ¿sí? ¿Y qué creen que pase si esta hemoconcentración persiste? ¿Qué pasará? Los eritrocitos se van a deformar. ¿Y qué va a pasar? Se van a romper. ¿Cómo se llama el eritrocito roto? Esquistocito, ¿sale? Entonces vamos a tener que se rompe, ¿sale? Se rompe porque no van a entrar en este espacio. Pero ¿qué va a pasar, tantito? ¿Qué va a pasar con las paredes, con el endotelio? Si José me cae gordo y le tengo un cuchillo, ¿qué es lo primero que va a hacer José? ¿Qué es lo primero que harías? Lloro, se agarra. ¿Te apartas? Aparte de Se agarra, apartar, ¿no? te van a matar el día que te ¿qué es lo primero que harías? Si yo te estoy enterrando el cuchillo acá, ¿qué es lo primero que haces? Tapa con las manos. Entonces, ¿qué se genera? Antes de eso, vamos a hacer una vasoconstricción, ¿sale? Lo primero que está pasando cuando yo tengo demasiados eritrocitos y el espacio es menor, pues vamos a tener una hemoconcentración, pero si sigue habiendo un aumento del flujo, esos eritrocitos se van a romper y van a empezar a chocar con el endotelio vascular, generando un daño endotelial, ¿sale? Recordemos que este daño endotelial pues va a liberar toda una serie de sustancias, óxido nítrico, citocinas, todo, generando de primera instancia una vasoconstricción. ¿Para qué? ¿Qué finalidad tendrá la vasoconstricción? Reducir el daño endotelial, ¿no? Si yo tengo aquí un pedacito, pues se contrae para que ese pedacito se pueda reparar. ¿Pero qué creen que pase con la luz? Va a disminuir más, ¿sale? Aquí lo estamos haciendo chiquito, ¿sale? Pero esto está pasando en un proceso de formación placentaria que ahorita vamos a analizar. La placentación tiene oleadas, ¿sale? Y normalmente termina la placentación entre la semana 17 a 18, ¿sí? Pero esto está sucediendo en algo chiquito, pero se va dando en toda la circulación materna, porque este flujo está generando una alteración en todo el endotelio. Si yo tengo un proceso inflamatorio en el útero, donde estoy generando una vasoconstricción, ¿nada más llegará a todo el útero? ¿Si es algo inicial? Sí. Pero si esto es constante, ¿qué va a pasar con todas estas sustancias? Se van a liberar a nivel sistémico y van a generar un proceso a nivel de toda la circulación materna. ¿Sale? Si chocan los eritrocitos, ¿sí? Dairon, ¿qué crees que pase cuando se rompen? Se llama hemólisis. ¿Y qué crees que pase con esos eritrocitos rotos? ¿Qué forma? Primera instancia, biliverdina y se pasan a bilirrubinas. ¿Qué va a pasar con ese hígado?
va a empezarse a inflamar porque vamos a tener una excesiva producción de bilirrubinas y en la madre va a empezar a haber aumento de las bilirrubinas. Pero aparte de eso, como este hígado se va a empezar a inflamar, ¿qué va a empezar con las enzimas hepáticas? Van a aumentarse, ¿sale? TGO, TGP, van a empezar a aumentar esas bilirrubinas. Pero ¿qué pasa? Pues si el José pues, me cae bien gordo y hasta le dice así bien duro, ¿no? Para entrar al cuchillo. Por más de que se aplaste José o que haya una vasoconstricción, pues ya no, sigue sangrando. Lo mismo pasa en el endotelio vascular. Ya la vasoconstricción no nos ayuda, Angélica. ¿Qué nos ayudaría ahora? ¿O qué entraría? ¿Sí? Pues este endotelio está dañado, se contrajo, pero no le sigue ayudando porque sigue habiendo daño. ¿Quién entra para reparar ahora? La cascada de coagulación. Entramos ahí, entramos primero ¿con quién? Entramos con las plaquetas. ¿Qué es lo que se va a formar? Trombos de fibrina, ¿sale? Y entonces, ¿qué voy a tener? Una plaqueta, un tapón plaquetario, ¿sale? ¿Pero qué pasó con mi luz? Y entonces la paciente, ¿qué va a empezar a hacer? A empezar a consumir plaquetas. Y entonces vamos a tener una trombocitopenia, ¿sale? Vamos a empezar a consumir plaquetas, a consumir plaquetas. Si esto sigue avanzando, ¿sí? Y el endotelio se empieza a dañar, por ejemplo, en la nefrona, ¿sale? Que es como un colador y tiene hoyitos chiquitos, ¿sale? Y se sigue dañando el endotelio, esos hoyitos chiquitos, ¿qué van a hacer? Se van a hacer hoyotes más grandes. Y sustancias que antes no se eliminaban, como las proteínas que son gordas, ¿qué va a pasar? Ahora sí puede pasar. Y entonces la paciente va a empezar a tener proteinuria. Y entonces si yo tengo mi capilar dañado, ese plasma que normalmente tiene que estar dentro del torrente sanguíneo, ¿a dónde se va? Al de tercer espacio. Y entonces ¿qué va a tener? Edema. ¿Sale? Edema. Entonces la paciente se va a empezar a edematizar, ¿sale? Y si hablamos a nivel del sistema nervioso, ¿sale? Y eso está pasando en toda la circulación, acuérdense. Si hablamos a nivel del sistema nervioso y tengo extravasación de líquido, pues ¿qué voy a tener? Esa pérdida, liberación mayor de sodio, ¿no? ¿Y qué va a pasar si tengo mucho sodio a nivel del sistema nervioso? ¿Qué voy a generar? ¿Qué voy a pasar si Hay una tengo... alteración en la sinapsis al tener un alto contenido de sodio, no se da el intercambio entre... ¿Qué vamos a tener? Estímulos desorganizados, ¿sale? Y entonces ¿qué va a tener? Crisis convulsivas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Pharma? Que eran estímulos desordenados. Aquí voy a tener mayor cantidad de sodio liberada por esa liberación y va a generar una hiperestimulación del sistema nervioso. Entonces la paciente, al final, los reflejos y se elevan. Y de repente empieza a convulsionar. Eclampsia. ¿Sale? Si esto sigue avanzando, ¿sale? Si esto sigue avanzando, ¿sale? Y el hígado se inflama más, ¿sale? La cápsula que lo rodea se empieza a romper el hígado porque empieza a haber ruptura, hemorragia y hace una distensión de la cápsula de Gleason y la paciente hace, es que me duele, tengo un dolor en barra aquí constante y empieza a hacer lo que se llama síndrome de Hep, ¿sale? Y si esto sigue avanzando y ya las plaquetas no son suficientes, ¿quiénes entran? Si las plaquetas no son suficientes, ¿quiénes entran? ¿Quiénes entran si las plaquetas no son suficientes? Los leucos. Los factores de coagulación, ¿no? Y entonces, si los factores de coagulación se agotan, una coagulación intravascular diseminada, CID. La paciente empieza a sangrar por todos lados. Y pelation. No, después de si el consumo de plaquetas, fíjense, esto es importante, cuando ya tenemos las plaquetas empezaban a disminuir, este flujo pues está más reducido. Ahora sí, ¿qué vamos a empezar a tener en la paciente? Hipertensión arterial. La paciente va a empezar a tener hipertensión arterial. Y si esto sigue aumentando y la hipertensión aumenta, lo que vamos a tener es un consumo de factores de coagulación. Y entonces la paciente va a caer en una coagulación intravascular diseminada, ruptura hepática, hemorragia intracraniana, infarto evento vascular cerebral, muerte cerebral, muerte nuclear. ¿Todo por quién? Por el manito trombolástico. Si no remodela las arterias espirales, es crónica de una muerte anunciada.
¿Sale? ¿De qué va a depender que esa paciente esté bien? En el momento que ustedes hagan el diagnóstico. ¿Sale? Por eso es muy importante entender todo esto y lo vamos a ver en fisiología, pero la base de la fisiología del embarazo ocurre en esto, en la formación de la placenta, en el proceso de implantación y el proceso de remodelación de las arterias espirales. Si esto no se da de manera adecuada, ese embarazo va a tener problemas. Ya les había dicho, el proceso de placentación concluye entre la semana 17 y 18, por eso todas las enfermedades que son provocadas por el embarazo, en su mayoría, las encontramos después de las 20 semanas de gestación. Enfermedad hipertensiva, diabetes del embarazo, ¿sale? Las encontramos después de las 20 semanas de gestación por la conclusión de la placenta. ¿Sale? Entonces, es de suma importancia, pues, entender, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo encontrarías la creatinina en una paciente embarazada? Elevada. No, estaba. Sí, ¿qué quedamos que pasa en la paciente embarazada? Aumenta la filtración abdominal. ¿Cuánto es lo normal, César? ¿Sí, César? Víctor. ¿Quién es César? César aquí, ¿no? Perdón. Víctor. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? De punto 6 a punto 0,9. Bueno, se menciona que hasta 1.2, ¿no? O sea, podemos decir que en un paciente no embarazado podemos tener desde 0.6 hasta 1.02. Pero en la embarazada, ¿en cuánto estará? Punto 4, punto 6. Tiene que estar por debajo de 0.6, ¿sale? O sea, por debajo de 0.6. Si tú la encuentras en 0.2, 0.3, 0.4 y te va a marcar el laboratorio así, bajo, ¿no? De que está mal. La señora dice, ¿por qué tengo esa flechita ese bajo? Está re bien, señora. De hecho, la elevación de la creatinina es una indicación de falla renal. Una creatinina de 1 en la mujer embarazada es indicación absoluta de interrupción del embarazo. Te está hablando ya de una falla renal. ¿Sale? De 0.6. ¿Sale? Entonces ustedes van a ir viendo que todos estos cambios fisiológicos, que lo vamos a ver en el siguiente tema, pues son ocasionados por todo esto. ¿Sí? Ahorita vamos a realizar otros cambios. Pero lo primero que surge, pues nos quedamos en esta etapa. Esta etapa es la etapa lacunar. Va a penetrar, va a romper a las arterias espirales, va a formar lagunas y lo que va a pasar es que remodela las arterias espirales. ¿Sale? Va a hacer que esa arteria espiral se haga más ancha y gorda. ¿Sale? ¿Ok? Aquí le rompí. ¡Mochila! Pero no se mojó. Agua. Gracias. Pues que se trae su hijo ahí. No seas malito, ¿eh? La farmacia para traer un. ¿Cómo se llama la inflamación del hígado? ¿Síndrome de qué? Síndrome de Gel. Por favor. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Bueno, continuando con la invasión, nos quedamos en que concretamente el citotrofoblasto es el que adquiere esta capacidad de penetrar, ya que forma enzimas proteolíticas y eso hace que pueda romper el epitelio del endometrio. Que cuando empieza a romper, lo que va a generar es que en la mujer embarazada aparezca esto, que es el sangrado de implantación. Es algo que puede pasar y es algo que no puede pasar, ¿sale? Normalmente, a veces les va a llegar la paciente que les diga, doctor, mi fecha de última menstruación fue el 5 de febrero. Es importante preguntar, ¿fue una menstruación normal como siempre o fue diferente? No, ¿sabe qué, doctor? Es que en esta ocasión me duró un día. Entonces, muy probablemente esta no sea su fecha de última menstruación, sino la anterior, y que esa haya sido muy secundario a un sangrado de implantación. Hay pacientes que a veces me dicen, llegan con un embarazo de 13 semanas o 14 semanas, y le digo, es que tienes 13 semanas. No, doctor, pero yo estuve menstruando normal, mes, con los mismos días. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasa esto? Se van a encontrar alguna rara que de repente se embarazó y ella siga menstruando mes con mes. ¿Estaba embarazada? ¿No estaba embarazada? ¿Qué estaba pasando? Normalmente en ese tipo de pacientes vamos a tener que este proceso de implantación estaba dándose de manera defectuosa, ¿sale? Y que estaba cursando con amenazas de aborto y que Dios cuida a sus animalitos y sigo creciendo. Pero mucho dentro de este proceso, pues podemos tener un aborto espontáneo y muchas veces la paciente no se da cuenta de que tuvo un aborto, ¿sale? Porque no se da de manera adecuada el proceso de implantación, ¿sale? Entonces este sangrado de implantación se puede dar, pero en algunas circunstancias no se puede dar. ¿Y por qué se va a estar dando? Por esto, por este proceso de destrucción para que se puedan formar las lagunas, ¿sale?
¿qué tanto es? Normalmente es un manchado, ¿sale? Es un manchado, o sea, es un sangrado escaso, ¿sí? Si es escaso y remite por sí solo, no hay problema, solamente con reposo va a pasar, ¿sale? Muchas veces la paciente dice, fue un manchado muy escaso y pues, ya no me bajó, se me quitó, ¿sale? Pero cuando la paciente sigue sangrando de manera continua, ya no es normal. Estamos hablando que tenemos un proceso de amenaza de aborto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes, ¿sí? A veces llegan pacientes que me dicen, doctor, es que yo sangro. Entonces hay que dejar en claro que dentro del inicio del embarazo va a haber muchos cambios. La hormona gonadotropina coriónica, conforme va dándose la implantación, va para arriba, es exponencial. Nos sirve como un predictivo del bienestar fetal. ¿Por qué? Por ejemplo, llega la paciente, la ve José, tiene 5 semanas, ¿sale? Entonces, pero no le ve más que la bolsita, no le ve embrión. Sí, ¿estará bien? ¿No estará bien? ¿Tienes alguna molestia? No, pues nada. Entonces, ¿qué va a hacer José? Pues le va a pedir una cuantificación de hormona. Y esa cuantificación de hormona, pues a lo mejor coincide con las 5 semanas, ¿no? Nos da igual, no sé, unos niveles de 300, ¿sí? Pero a las 2 semanas llega nuevamente Scarlett, que es su amiga, ¿sale? Y le dice, ¿tienes alguna molestia, náusea, vómito, fiebre? No, pues nada, solamente un pequeño sangrado. La revisa José y encontramos la misma imagen. ¿Será normal? No. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que va a generar es que José va a pedir una cuantificación de hormona. ¿Y qué pasa si los niveles iniciales estaban en 3 y ahora la cuantificación de 300 ahora está en 100? No, está normal. Anormal, no. Está generando que ese bebé no está generando un desarrollo, no hay un incremento de la hormona gonadotropina coriónica. Por eso yo siempre les explico a mis pacientes, hay 3 cosas al inicio del embarazo que no son normales. Sangrado, hacerse una gota, no es normal. Salida de agua por tu vagina, no es normal. Y cólico dolor intenso, como si fuéramos a menstruar, no es normal. Esos 3 datos están hablando de una mala implantación y de un riesgo de amenaza de aborto. ¿Sale? Náusea, mareo, vómito, cansancio, mucho sueño, pasa la mosca y llora, llega el marido y le quiere pegar. Eso es normal. ¿Sale? Es por las funciones, la función hormonal que se está dando. No hay problema ahí, ¿sale? Entonces, este sangrado de implantación se puede dar, pero también puede suceder que no se dé, ¿sale? Continuamos. Bien, ahora otros puntos de la implantación. Va a requerir un endometrio receptivo que se va a preparar en forma apropiada, pues con los estrógenos y progesterona, los cuales serán provenientes del cuerpo lúteo. Ahora, en cuanto a su receptividad uterina, veremos que se va a limitar a los días 20 a 24 del ciclo endometrial, lo que lo vamos a encontrar en una fase lútea en etapa de media a tardía. También la adherencia estará mediada por receptores en la superficie celular. Y también, en el sitio de la implantación que interactúa con receptores del blastocito, es decir, habrá receptores de ambos lados y pues habrá un mayor enlace. Ahora, veremos una disminución. El blastocito, si el blastocito se aproxima al endometrio después del día 24 del ciclo, la posibilidad de adhesión va a disminuir. Esto porque comienza la síntesis de la glucoproteína antiadhesiva, lo cual pues va a impedir las interacciones de los receptores. Y normalmente eso se va a deber por una deficiencia de la fase lútea, ¿sale? Vamos a tener que la progesterona no se produce con la misma intensidad. Entonces, esto puede ser muy constante en pacientes abortadoras recurrentes. Cuando damos estimulación ovárica, es importante complementarlo con progesterona a mitad de ciclo para que favorezcamos este proceso de implantación. ¿Vale? Gracias. Bien, continuando, en esta interacción el blastocito estará compuesto, mencionan que de 100 a 250 células, que el trofoectodermo del blastocito se adhiere de manera laxa a la decidua por aposición. La decidua pues será la parte funcional que va a tener el endometrio. Acuérdense, una vez que el endometrio se embaraza, el endometrio pasa a cambiar el nombre de endometrio a ser ahora deciduo, ¿vale? Y tenemos igual una decidua basal y una decidua funcional, ¿vale? También veremos que estará principalmente regulado por interacciones parácrinas entre estos dos tejidos y que, como se mencionaba, era la pared uterina posterior superior. Recordemos que interacciones parácrinas es pues, del mismo medio, un medio local. La adhesión endometrial exitosa del blastocito implica una expresión modificada de las CAM, en especial las integrinas,
y pues serán receptores superficiales que median la adhesión. También veremos que las integrinas endometriales están bajo la regulación hormonal y un conjunto específico se expresa en la implantación, así que pues es importante la expresión en esta parte. Bien, pasaremos ahora a placenta. Dentro del tema de placenta, a manera de una introducción, tenemos que en mamíferos va a ser el crecimiento y va a ser útil para el crecimiento y la supervivencia del feto, pues este va a depender exclusivamente de la placenta, que está conformada por tejidos maternos y fetales. Va a tener un componente fetal que es el corión y un componente materno que será la zona más superficial del endometrio uterino. Vamos a encontrar aquí una circulación materno-fetal que se explicará un poco más adelante, y su principal función va a ser que va a facilitar el intercambio gaseoso y metabólico entre la madre y el feto. Va a poseer la capacidad de secretar hormonas, y que también se van a explicar más adelante, y va a servir como una barrera entre ambos sistemas inmunes, ya que, como sabemos, el sistema inmune de la madre lo puede tomar como... Lo puede rechazar como un cuerpo extraño, y lo vamos a ver en fisiología, pero algo que es característico es que el sistema inmunológico disminuye con la finalidad de mejorar el proceso de implantación. Entonces, por eso, el proceso de embarazo nos va a generar que otras enfermedades sean oportunistas, principalmente las virales. Cuando una paciente está embarazada y tiene el antecedente de virus del papiloma humano, las lesiones vuelven a aparecer durante el embarazo, y es muy frecuente encontrar condilomas en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico baja y el PTH aprovecha. Por último, pues va a funcionar para la supervivencia del feto en el útero. Antes de explicar todo esto, vamos a hablar del desarrollo como tal de la placenta. Pues vamos a hablar del desarrollo de la placenta, como ya habíamos hablado anteriormente. El blastocisto va a estar conformado de dos capas, la más interna, que va a ser el embrioblasto, en el cual pues se va a desarrollar el embrión, el amnios y el cordón umbilical, y la más externa, en la cual vamos a tener la formación de la placenta. Bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, pues el blastocisto va a llegar a implantarse en la extremidad alta posterior de la pared posterior del útero, perdón. Y en este tiempo va a haber una ventana de implantación, en la cual pues tanto el endometrio como los blastocistos van a ser muy receptivos en esta etapa. La siguiente, por favor. Bueno, cuando las células del trofoblasto se van a multiplicar en el polo embrionario, se van a formar de igual manera dos capas. La capa interna va a ser el citotrofoblasto, que va a servir como células madre para la capa más externa, que va a ser el sinticiotropoblasto. La siguiente, por favor. El sitiotrofoblasto va a producir diferentes hormonas, va a ser el responsable del gas que va a ser materno-fetal, el responsable de los nutrientes y del intercambio de residuos en las vellosidades de la placenta. La siguiente, por favor. Lo primero que va a surgir acá es la formación de vellosidades. Podríamos decir que es la capa más, la parte inicial, ¿sale?, del proceso de invasión placentaria. Entonces yo tengo aquí, en esta primera etapa, el citotrofoblasto penetró el endometrio, remodeló las arterias espirales y formó lagunas, ¿sale? Esa es nuestra primera etapa, que es la etapa lagunar. Recordemos que esto es, ¿quién?
el sincitio trofoblasto, ¿sale? Entonces, conforme esto va pasando, voy a tener que la siguiente capa, ¿sí? La siguiente capa que se va a penetrar es el citotrofoblasto, ¿sale? Y entonces cuando esa capa es penetrada, le podemos denominar que ahora es una vellosidad primaria, ¿sale? Cuando el sincitio trofoblasto es penetrado por el citotrofoblasto, ¿sale? Conforme esto sigue avanzando, esa vellosidad primaria, dentro de esta se va a introducir una especie de tejido que se llama mesénquima, ¿sale? Y a esto lo vamos a poder denominar una vellosidad secundaria. Vamos a ver. Bueno, es lo que ya había comentado el doctor, en el cual después va a comenzar la etapa lacunar, en la cual el desarrollo de la placenta, las vacuolas se van a desarrollar y van a crecer, y estas pues se van a migrar hacia el polo embrionario. En el día 12 postcoital, el epitelio endometrial va a cerrar por encima del lugar de la implantación, y posterior a este se va a formar lo que ya comentaba, que es la vellosidad primaria, que es cuando el sincitiotrofoblasto es invadido por las células del citotrofoblasto. Bien, esa es la imagen. Ahí tenemos muchas lagunas, aquí lo tengo con una sola, ¿sale? Entonces, lo primero que sucede es la invasión del sincitiotrofoblasto. Cuando el citotrofoblasto invade al sincitiotrofoblasto, o sea, se mete en medio de estas, llamamos que es una vellosidad primaria, ¿sale? En la fase de invasión total de el citotrofoblasto va a migrar hacia la parte inferior y va a formar un escudo que, bueno, va a llegar a la parte de abajo y va a formar un escudo en donde la vellosidad primaria se va a fijar. Posterior a esto va a haber una invasión del citotrofoblasto por el mesénquima, que es la parte amarilla, y ahí es donde vamos a formar la vellosidad secundaria. Entonces, vellosidad primaria, el sincitiotrofoblasto es penetrado por el citotrofoblasto. Vellosidad secundaria, el mesénquima penetra al citotrofoblasto, ¿sale? Y eso se considera una vellosidad secundaria. Pues en esta etapa se va a formar la placa coronaria, que es la que vemos en la parte de arriba. La placa fetal coriónica, Coriónica. porque también denominado plato coriónico. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí vamos a determinar una cara fetal y una cara materna de la placenta. Es importante porque esta cara fetal pues va a ser la formación del cordón umbilical. Recuerden que el embrioblasto me va a producir al amnios, que es la bolsita, y al cordón umbilical, ¿vale? Y el trofoblasto va a producir, va a formar a lo que es la placenta. Entonces, esta división del mesénquima nos va a generar que esa placenta tenga una cara fetal, que yo creo que la han visto en fotografías, que se ve brillosa y con hartos vasos sanguíneos, y en su centro sale el cordón umbilical. Y la cara materna, que la vemos como pedacitos de albóndigas, ¿no? Como carnita, ¿sale? Que es la que está adherida a lo que es el útero. En la que es adherida a la placa basal que vemos en la parte de abajo. Posterior a esto, se va a romper el escudo, el que se había formado anteriormente, y el trofoblasto va a continuar hacia las arterias espirales. Lo que comentaba el doctor, al principio lo que va a hacer es como taparlas, y para que la va a proteger de que el embrión tenga un estrés oxidativo. Bueno, posterior a esto, el taponamiento pues se va a quitar y lo que va a hacer es que las va a ensanchar. A remodelar, sí, y hacer más gruesas acá. Ajá. Bueno, en la quinta semana después de la menstruación va a comenzar la angiogénesis dentro de las vellosidades secundarias, que lo vemos aquí con rojito en esas partes, y es la que se va a convertir en una vellosidad terciaria. Entonces, dentro del mesénquima, ¿sí? Lo que vamos a tener que ese mesénquima en su interior,
¿sí? Empieza a producir vasos sanguíneos. Entonces, ahí como dice Erika, esa vellosidad se transforma en una vellosidad terciaria, ¿sale? Entonces vamos, vellosidad primaria, únicamente penetración del sitio trofoblasto al sitio trofoblasto. Vellosidad secundaria, el mesénquima penetra al sitio trofoblasto. Vellosidad terciaria, aparecen vasos sanguíneos dentro del mesénquima, ¿sale? Bueno, para la sexta semana esta vellosidad pues se va a predominar lo que es el mesénquima. Si vemos en esta parte va a aumentar lo que es el color amarillo, que es el mesénquima, y se van a desarrollar vellosidades más largas, y estas se van a transformar en una vellosidad intermedia en madura. Bueno, después de esto va a haber una repetición de la ramificación y va a comenzar a adquirir en la forma final esta forma como... Lo que nos dice la literatura es que dice, genera la producción de branch, ¿no? Brazos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sale que todo este tejido, ¿sí? Empieza a producir como un brazo, ¿sale? Obvio que ese es uno, pero lo vamos a ver que son muchos, ¿no? Entonces, también es penetrado por el sitio trofoblasto y por el mesénquima, ¿sale? Y nos forma lo que es la unidad funcional o el alveolo terminal, ¿sale? Entonces, esa vellosidad, obvio que esto lo hago en uno, pero esto hace mucho, forman lo que es un tronco velloso, ¿sale? Este tronco velloso está sumergiendo sus ramas dentro de la laguna. ¿Y por qué creen que sea esto? Esta es la unidad funcional placentaria, ¿sale? Aquí es donde vamos a dar el intercambio de nutrientes. Yo voy a tener que, es como si fuera un alveolo pulmonar, ¿sale? Tenemos, ¿se acuerdan los capilares? Normalmente en la circulación materna yo voy a tener dos arterias y una vena, ¿sale? Porque aquí la circulación está invertida. En el producto o dentro de la madre, la circulación arterial es sangre desoxigenada, tiene dióxido de carbono. Y la sangre venosa tiene oxígeno, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué lleva la madre? Oxígeno, lleva nutrientes, lleva agua, lleva energía, lleva diferentes sustancias. ¿Qué va a eliminar el producto? Pues va a eliminar dióxido de carbono, va a eliminar gratinina, sustancias de desecho, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque la madre durante el proceso de embarazo y por todos los cambios fisiológicos que vamos a ver, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué necesitamos en las arterias? Pues mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué tiene que hacer la madre? Primero, expandir su tórax. Segundo, el volumen residual lo va a disminuir y lo que va a hacer es aumentar el volumen circulante. ¿Qué quiere decir? Voy a tener en las arterias mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? ¿Cómo creen que se da el intercambio de gases? Gradientes de concentración, ¿sale? Si yo tengo mayor cantidad de oxígeno acá y tengo menor cantidad de oxígeno, ¿qué va a hacer? Pasa el oxígeno hacia el feto, ¿sale? Si yo tengo mucho dióxido de carbono y aquí tengo menos dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Pasa el dióxido de carbono. Entonces, la madre, ¿qué sucede? Fisiológicamente cambia su respiración. ¿Cómo es la respiración de la embarazada? ¿Cómo es? Superficial. ¿Qué hace? No hace inhalaciones profundas. No hace esto. ¿Qué es lo que hace la paciente embarazada? Y la vemos caminar y va. ¿Qué está pasando? Está eliminando más dióxido de carbono para tratar de meter más oxígeno. Pero ¿qué le pasa a la madre si tenemos más eliminación de dióxido de carbono? ¿Qué empieza a producir ahora? Pues más bicarbonato, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Cae en una alcalosis respiratoria. ¿Y por qué no se muere la embarazada? Si está en alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa en los riñones? Aumenta La filtración. Y entonces, ¿qué va a eliminar con mayor frecuencia? Bicarbonato, ¿vale? Y entonces es una alcalosis respiratoria compensada. El cuerpo es bien sabio, descompone una cosa, pero lo arregla de otra forma, ¿sale? Y así van a ver todos los cambios. O sea, yo necesito meter más oxígeno y lo primero que van a hacer es que aumentan el tórax.
¿sale? Aumentan el volumen circulante, modifican la respiración para poder generar todos estos cambios. Entonces, esto es un tronco velloso primario, pero esto es así como que chiquito. Esto va a ser que así, ramita, 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 es un árbol, ¿sale? Y todas estas ramitas están metidas en lagunas. Y todos estos es un tronquito y nos hace todo un bosque, que es la formación completa de la placenta. ¿Sale? Vean, así. Esto es una unidad funcional. Ahora repítalo muchas veces. Y entonces la placenta tarda en formarse o tiene un desarrollo generalmente en 2 oleadas. Y la primera oleada es entre la semana 7 a 8 y la segunda es entre la semana 16 a 18. ¿Sale? Por eso, todas las patologías del embarazo ocurren después de las 20 semanas de gestación, hasta que termine esta oleada de placentación. ¿Sale? Entonces, esto es la unidad funcional y pum, 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 hasta formar todo un bosque entero. ¿Sale? Entonces, lo que me interesa mucho es que entendamos cómo se forma una vellosidad primaria, secundaria, terciaria. ¿Sale? Y ya después se van a ir formando los troncos vellosos. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Les funcionó que comieran un poquito más? ¿Tienen un cerebro más abierto? Más o. Tú que no comiste te estabas durmiendo. ¿Ya ves? Y si me di cuenta, Juan Carlos, que no comen, estaba durmiendo. Es que comiste de más. Y te dio mal del puerto. ¿Vale? Continúe. Aquí, como ya habíamos comentado, va a haber vellosidades de tallo largo, las cuales nos van a dar un apoyo arquitectónico, que son las que están marcadas en blanco. Posteriormente vamos a tener las vellosidades intermedias, que son las que nos van a generar las vellosidades terminales. Y al último vamos a tener las vellosidades terminales, que van a ser las que van a predominar en el intercambio de materno-fetal y dentro de la circulación de esta, las que van a llevar la molécula de oxígeno. El oxígeno se va a esparcir en el sinciciotropoblasto y luego a través de un amplio espacio continuo en la capa del citotrofoblasto hasta la circulación fetal. Y pues finalmente pues la placenta va a ser un árbol velloso que da como resultado una gran superficie y que va a crear una corta distancia entre la difusión de sangre de la madre al feto. Y esta placenta va a proveer todo lo que el feto va a requerir para el nacimiento. Les pregunto, en esta imagen que tenía, que les hice el dibujo, ¿en algún momento se conecta un capilar del producto con un capilar de la madre? No. ¿No? ¿Sale? A eso lo denominamos barrera hematoplacental. ¿Sale? Esa unidad funcional que les puse de la laguna donde se mete el brazo es la barrera hematoplacentaria. ¿Por qué? Con la madre pues se van a dar todos los nutrientes, pero lamentablemente también va a haber microorganismos. Va a haber algunos microorganismos que alteren y que puedan pasar hacia el feto. Por ejemplo, cuando hablamos de isoinmunización, ¿saben qué es la isoinmunización? ¿Qué es lo que lo han escuchado? Lo verán luego, pero no han escuchado isoinmunización. Del grupo RH. Otra, pero con antígenos para una bacteria. Hablamos principalmente de incompatibilidad de RH, ¿sale? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, Angélica es RH negativa, ¿sale? Y se casa con Joseph, ¿sale? Y Joseph es O positivo y ella es O negativa, ¿sale? ¿Qué pasará en ese primer embarazo? ¿Por qué? ¿Quién entra de primera instancia en esta reacción antígeno-anticuerpo? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿IgG o IgM? IgM, porque es una reacción aguda. E IgM tiene un mayor peso molecular. Por lo tanto, esta barrera hematoplacentaria no le permite penetrar. ¿Sale? Pero si a Angélica no le aplicamos ninguna vacuna o no le hacemos ningún tratamiento, ¿qué va a pasar si el próximo embarazo vuelve a heredar el grupo sanguíneo O positivo? Entonces ya va a haber una respuesta y ya no va a entrar IgM, porque ya hay memoria de eso. Y entonces, ¿qué va a entrar? IgG. E IgG es delgadita como yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Penetra más fácilmente, ¿sí? Y entonces aquí es donde voy a tener un daño sobre el producto. El producto no va a generar implantación, malformaciones o alguna alteración.
¿Sale? Entonces, normalmente esta barrera hematoplacentaria nos sirve para mucho filtrado. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, el VIH? ¿Podría pasar? VIH no pasa. Por eso las pacientes que están embarazadas y que son VIH positivas se tienen que dar tratamiento para disminuir su carga viral y reducir la probabilidad del paso hacia el feto, ¿sale? En la paciente embarazada se prohíbe la lactancia porque también es una manera de poder transmitir el virus. Pero lamentablemente en algunas situaciones, por ejemplo, amenaza de parto pretérmino, amenaza de aborto o un trabajo de parto como tal, genera reflujo y es cuando podemos contaminar al feto. Por eso una paciente con VIH es programada para cesárea, para evitar el paso del virus de la madre hacia el feto durante ese trabajo de parto. Me queda una duda. Respecto a la formación de los troncos villosos, y mencionaba que como los alveolos terminales o gradiente de concentración pues hacen el intercambio gaseoso, pero ahí como... Están separados por una membrana. Pero entonces, ¿cómo pasan los nutrientes y no microorganismos? O sea, vas a tener, no nada más es gradientes de concentración, ahorita lo vamos a ver, hay 5 mecanismos por los cuales pasan estos nutrientes: difusión facilitada, gradientes, ATP, energía, finocitosis, hay muchos mecanismos. Entonces, algunos de estos mecanismos permiten el paso de microorganismos, porque no todos, por ejemplo, entran azúcares, entran carbohidratos, son de mayor peso molecular, tienen cierto mecanismo para poder entrar. Lo más fácil, podríamos decir, son los gases. Los gases es a través de gradientes de concentración. Tengo menos gas acá, pasa acá. ¿Sale? Tengo más acá, pasa acá. Eso es más fácil, pero no es lo único que pasa. Por eso hay diferentes mecanismos de transporte en ese sitio. ¿Sale? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Entramos a la etapa de formación. ¿Ya vieron por qué es importante la placentación? Si eso no se lleva de manera adecuada, a esa paciente le va a ir muy mal. ¿Sale? La placenta tiene diferentes funciones. Una de esas es la formación de hormonas, tiene una función endocrina, pero va a formar algo que se llama lactógeno placentario. Y el lactógeno placentario vuelve a la paciente en un estado diabetogénico. ¿Qué quiere decir? Favorece la resistencia a la insulina. ¿Con qué finalidad? Para que la glucosa esté más tiempo en torrente sanguíneo y que pueda pasar a la sangre, al bebé, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tengo a Angélica que tiene resistencia a la insulina previamente? Síndrome de ovario poliquístico. Y se hace más resistente en el proceso de embarazo. Va a debutar como diabética gestacional. ¿Sale? ¿Qué pasa si a lo mejor llega y a lo mejor Scarlett se me embaraza, pero Scarlett pues no tuvo resistencia a la insulina, pero su mamá es diabética, su papá es diabético, su abuelito es diabético, o sea, tiene una alta carga genética? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenga una mayor susceptibilidad a este estado diabetogénico y que no me pueda controlar la glucosa y que me haga diabetes gestacional. Pero lo mismo, no va a pasar al principio, va a pasar después de la semana 20 de gestación. Si Scarlett llega ahorita y tiene 5 semanas de gestación y le detecto una glucosa de 200, ella es diabética pregestacional, ella no es por el embarazo, ella ya venía diabética y no se había dado cuenta. Si Angélica llega y tiene 10 semanas y le detecta una presión de 150/100, no es por el embarazo. Angélica ya era hipertensa crónica y no le habíamos hecho el diagnóstico. Por eso es muy importante entender la fisiología, porque de ahí vamos a partir en lo normal y lo patológico. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, nos vemos mañana para ya ver las características macroscópicas.